Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, 5 días titula ¿Por qué sigue ganando el dólar en la economía global? ¿No? Un poco en línea con esa charla que se está dando tanto del proceso de desdolarización, sí o no. Cada uno tiene una visión diferente, ¿no? Ya sé que Así vos es. tenés una, yo tengo otra visión respecto a esto, pero bueno, acá, perdón, 5 días, ¿no? Dice el papel preponderante de los Estados Unidos en los mercados de capitales, el comercio y la deuda refuerza el status quo, ¿no? De la moneda de la divisa norteamericana. Fíjate, por Respaldada, sí. favor, lo que dice un organismo que vos nos mostraste en su debida magnitud, a mí y al resto de la audiencia, su importancia, que es el Banco de Pagos Internacionales. Fíjate lo que dice el Banco de Pagos Internacionales, porque no Dice, me parece que esté acompañando la impronta de la desdolarización. El Banco de Pagos Internacionales dice que el dólar participó en el 88% de las operaciones con divisas. 88%. Cuidado. No me parece a mí, Nicolás Moraz, pues también tenés tu postura, Nicolás Martínez Laje, no me parece un síntoma de desdolarización. Yo estoy cada día más escéptico frente a la idea de desdolarización y recomiendo, desde mi punto de vista, y por supuesto que abierto a tu réplica, te compartí a vos también un video muy breve que lanzó Juan Ramón Rayo en su canal de YouTube recientemente sobre este tema, al que personalmente, por lo que veo, suscribo. Yo no creo, y tampoco creo en la multipolaridad, ya para dejarlo bien claro. Yo creo que hay una bipolaridad, en eso estamos bastante de acuerdo, China-Estados Unidos, que obviamente están las elites que están por encima, pero en la cuestión monetaria yo no veo una desdolarización. Y no la veo por estas cosas, no por un capricho mío. Realmente el dólar es una basura, o sea, de ninguna forma estoy sosteniendo ni el sistema de Bretton Woods, ni el dólar, ni nada, pero veo un poco complicado que por lo menos en el, ya ni te digo en el corto, que en el mediano plazo sea desplazada como moneda hegemónica. bueno, perfecto. Ahí lo que pasa que, bueno, yo hice un video de 1 hora respecto a esto, tampoco quiero sacar mucho tiempo. El punto central de mi idea, mi teoría, que puedo estar equivocado, por supuesto, no es que el dólar vaya a ser reemplazado por el yuan o por el euro o por la libra esterlina, ¿no? O lo que sea. Va en otra línea completamente diferente. Va en una línea que es la que proponen la gente de los organismos multilaterales, ¿no? Cada vez más. Por ejemplo, bueno, yo citaba a Mark Carney, que fue presidente del Banco Central de Canadá, del Banco Central de Inglaterra, ahora enviado climático de las Naciones Unidas, que él promovía, ¿no? Una redefinición de los DEG, los derechos especiales de giro del FMI, basados en el modelo de la fallida moneda Libra de Facebook. Ahora, esa misma narrativa de una moneda transnacional es a la que adhiere el BIS, que hace esta definición, que es de abril de 2022, no es de 2023. Pero sin lugar a dudas, y creo que el argumento más fuerte para las ideas mías es que China es el que no propone que el yuan sea una moneda de reserva. China lo que Mira, propone es que el yuan se utilice más en los intercambios con China, justamente para partir el sistema, ¿no? sí, pero yo en ningún momento te impute que vos digas lo del yuan, porque conozco tu tesis, vi el video, y lo que yo te dije es lo siguiente. Vos, por No, lo digo por ejemplo, el video de Rayo, sobre todo, que está muy bien el video de Rayo y los de muchos analistas porque, ojo, que del lado chino el análisis que hacen es el mismo que el de Rayo. Ojo. sí, pero ¿cuál fue tu análisis, Nico, de por qué sostuviste anteriormente que no va a ocurrir el default en los Estados Unidos? Vos dijiste, porque la clase política norteamericana, con total sensatez, dijiste vos, no se va a pegar un tiro en el pie.
no va a suicidar su propia fuente de sustento y de saqueo. Porque estás admitiendo que hay una clase política que tiene intereses vernáculos más allá de la pertenencia a un proyecto global, que yo creo que es algo transversal, ¿no? O sea, están, pero tampoco es totalmente definitorio, convergen intereses. O sea, no van a permitir que Estados Unidos caiga en default. Los republicanos tendrían incentivos electorales, pero tienen más incentivos económicos para no hacerlo. Ok, siguiendo esa premisa, ¿por qué los políticos norteamericanos van a apoyar la Claro. moneda internacional DEC del FMI? Permitime terminar muy breve. Estados Unidos maneja el FMI. El segundo socio es Japón, el tercero Inglaterra. Alemania también está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué van a permitir que el dólar desaparezca como moneda de transacciones internacionales si es lo que les permite derivar el costo de todas sus pésimas decisiones al resto del planeta, y lo están haciendo hasta el día de hoy de manera absolutamente eficiente, por más que se haya reducido un poquito su influencia en los últimos años? ¿Por qué? Y otra cosa, el FMI está reventado, se está aniquilado. El cliente más importante que tienen es Argentina, que no les paga, y además Biden está muy insatisfecho con la gestión, y lo hemos comentado, puso a Larry Summers, este viejo veterano político nefasto de tiempos de Clinton, que también estuvo con Bush, con Obama, con todo el mundo, a hacer un proyecto de reestructuración. Ese proyecto de reestructuración es en clave de que el FMI vuelva a servir a los intereses de Washington, mirando a los aliados de Asia. Entonces no veo de dónde va a salir el proyecto para que los DEC del FMI se conviertan en moneda mundial si el que manda ahí no quiere eso. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Claro, es que vos fíjate una cosa. Esto está fuera de las noticias y demás, es el debate que se prendió. Este señor, Jared Bernstein, ¿no? Fue contratado, ¿no? Nominado como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, 2023. El paper más importante de este señor es a favor de la desdolarización. El punto central, yo entiendo lo que vos decís, pero la diferencia que es irreconciliable en las teorías es el rol del globalismo. Yo no creo que los estados tengan mayor fuerza, mayor peso que estos grupos financieros. A mí no me parece que los grupos financieros quieran prescindir de Estados Unidos, porque si quisieran prescindir decididamente de Estados Unidos, ya lo habrían hecho. Y, por ejemplo, Pero, Nico, la cuestión del default no se evitaría. Estos grupos prescindieron de la libra esterlina cuando estaban en Inglaterra. Sí, pero fue bastante abrupto. Hubo una primera y una segunda guerra mundial donde sacudieron a Inglaterra hasta liquidarla, y donde, por ejemplo, Estados Unidos no le prestó la más mínima asistencia, supuestamente siendo su aliado después de la Segunda Guerra, en comparación a los países que eran beligerantes, enemigos del eje, como Japón, Alemania e Italia. Esto lo cuenta Miguel Ancho Bastos, en apoyo de tu tesis. Nada de esto está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos está manejando férreamente Europa, y ahora vamos a hablar de algunas cuestiones con lo que vos la nota que trajiste de los BRICS, además de que China está enfrentando grandes problemas. O sea, si es un proceso de 20 años, recién está empezando. Sí, totalmente. Pero me tengo grandes reservas, porque acordate que hubo un momento en el que Japón parecía que se comía a Estados Unidos, y donde las élites tipo Rockefeller con Asia Society parecía que apoyaban eso, y no ocurrió. Al final Japón terminó siendo la economía más endeudada del mundo y los norteamericanos siguieron liderando. Claro, vos fíjate qué interesante, porque el economista alemán Richard Werner, que es aquel que fue expulsado del Foro Económico Mundial, que trabajó en Japón, él ha hecho un documental, un libro sobre esto, ¿no? Los príncipes del yen. Y justamente dice que se utilizó a Japón, las élites financieras internacionalistas, utilizaron a Japón como laboratorio de los tipos de interés negativos. Y Japón, el resultado del experimento fue que Japón no tuvo crecimiento durante 20 años más o menos.
Sí, pero Crecimiento real. en los 80 era el principal exportador del mundo, con la misma tendencia ascendente que mostraba China Sí, en los últimos años. sí. Entonces yo miro esto con bastante reserva. Y además, a ver, yo trato de enriquecer el enfoque. Por ejemplo, traigo este artículo de Foreign Affairs. Foreign Affairs recientemente sacó una encuesta de expertos de relaciones internacionales preguntando si creían o no que se termina el mundo unipolar, con Estados Unidos como Mm. máximo absoluto hegemón sin competencia. Un poquito, a ver, creo que eran 9 y 5 decían que se había debilitado la unipolaridad y 4 que no. O sea, no es que Foreign Affairs es una propaganda que dice los yanquis siguen mandando, pero este artículo merece también que le prestemos atención. O sea, hay toda una retórica que para mí se mezcla el deseo con el diagnóstico. El deseo, más que justificado, de muchísimas tendencias ideológicas, de que se termine la era de la hegemonía norteamericana, con una realidad que me parece distante. O sea, si querés, veamos algunos trazos de este artículo, bastante largo, que yo se los recomiendo para quien lo quiera profundizar, pero hablan de las cuestiones militares, hablan de la salud de las alianzas de Estados Unidos, hablan de la salud económica. Un factor que mucho no se menciona, Estados Unidos no tiene una crisis de natalidad tan grave como la que tienen Europa o China o Rusia. O sea, Estados Unidos tiene una población, tiene sus temas de natalidad, pero tiene una población más joven y que se multiplica tanto por factores migratorios como de reproducción considerables. Siguen teniendo una primacía tecnológica inmensa, siguen teniendo una primacía armamentística inigualable. Qué sé yo, son factores para tener en cuenta. No parece la Inglaterra post Primera Guerra Mundial que empieza a pedir la escupidera. No lo parece. Por más que tengan un presidente que sí encarnaría esa situación, tienen una estructura muy, muy afianzada y consolidada y están dando la batalla. Bueno, sí, es un artículo extenso realmente. Traigo el resumen, ¿no? El sumario al final. Me parece es la forma más rápida de explicarlo quizás. Dice, el mundo en la era de la unipolaridad parcial, que según el artículo sería este momento, ¿no? Una unipolaridad, un hegemón Estados Unidos, parcial porque una segunda potencia lejos, pero ahí. Dice, conserva muchas de las características que se exhibió en la era de la unipolaridad total, ¿no? Tras la caída de la Unión Soviética se refiere. Las normas, esto a mí lo que me hace siempre ruido, ¿no? Las normas e instituciones internacionalistas aún restringen a los revisionistas, pero estos estados están más dispuestos a desafiarlos, ¿no? Se refiere a el desafío de China, naturalmente al orden que plantea Estados Unidos. Estados Unidos todavía tiene el control de los bienes comunes, ¿no? También me parece súper importante a qué se refiere el control de los bienes comunes, el espacio aéreo, el espacio exterior, perdón, y el agua, los océanos, que es también una lucha o una agenda coordinada de esas instituciones internacionales a las que se refiere antes, por asumir el control de los recursos. La agenda de los bienes comunes, ¿hace cuándo la venimos escuchando? Sí, y hay un aspecto más que desarrollan acá como bien común en este artículo, que es el Internet, donde la primacía norteamericana es absoluta. Y hemos señalado en algunas de nuestras últimas emisiones, por lo menos yo, lo contradictorio que es encender las alarmas porque TikTok, red china, espía, cuando las redes norteamericanas nos espían masivamente hace 30 años, mucho más, y está mucho más extendido esa vigilancia y aceptada. Pero el punto es que ese terreno crucial, China no salió de China. Y no porque no quiera, porque no puede todavía salir de China en materia de vigilancia masiva y demás. Y vos, cuando hablamos de que China está ahí, lo dice, China tiene una zona ferozmente disputada cerca de sus costas. China está encerrada en materia de influencia económica, está extendida en todo el mundo, pero en materia de influencia diplomática, política, está encerrada en China.
sea, los yanquis han sido muy hábiles. Tienen Corea del Sur, Japón, Taiwán, las alianzas con el sudeste asiático y una amistad siempre, digamos, sujeta al carácter pragmático del gobierno de la India. Y Pakistán. O sea, China está rodeada de aliados norteamericanos con armas norteamericanas. De eso no se sale tan fácil. ¿Querías decir algo, Nico? Sí, es que esto está muy unido también el concepto al otro artículo que hay de Foreign Affairs. No hay que recordar que Foreign Affairs es un medio del Consejo de Relaciones Exteriores, del Council on Foreign Relations, que donde está la élite. Donde está la élite, justamente. Entonces vos, o sea, yo no puedo, por eso es el choque absoluto en este punto que tenemos, ¿no? Yo no puedo salir de que es una repetición de lo que Anthony Sutton, más que Carol Quigley, ¿no?, desarrolló en su obra. De vuelta tenemos la misma situación. Tenemos la creación del enemigo, ya sea la Unión Soviética, ya sea... ¿Qué dice Sutton? Los experimentos sociales, las élites financieras armaron los experimentos socialistas. Y China es un experimento socialista también. Totalmente. Según David Rockefeller, el más exitoso de todas, ¿no? En su texto ahí del año 79, me parece, cuando nací yo. Y Sutton es un liberal inglés, nacido en la potencia que fue desalojada para esto, que fue Inglaterra. Los 3 libros, ¿cuáles son? El socialismo corporativo de Franklin Delano Roosevelt, Wall Street y Roosevelt, Wall Street y Hitler, el auge de los nazis, Wall Street y los bolcheviques. ¿Cuál quedó, Nico, en pie? Estados Unidos de América. O sea, quiero ver qué pasa. Seguramente China no va a desaparecer rápido, ni Estados Unidos tampoco. Vamos a ver qué pasa. Pero ¿cuál era el objetivo, el objetivo de ellos, del experimento socialista? El socialismo a todo el mundo lo lograron, porque todo el mundo es socialista. Todo el mundo. Todos los gobiernos son socialistas. Pero ahora, los enemigos totalitarios cambiaron, como mínimo. Claro, lo que pasa es que los enemigos fueron territorio, digamos, de experimentos mucho más fuertes que el que se pudo haber llevado con el progresismo americano, que es el Sutton habla de, creo que lo define el socialismo de welfare, ¿no? De asistencialismo, y no me sale ahora la palabra, pero el experimento soviético fue mucho más extremo que cualquier experimento que se haya realizado en los Estados Unidos. El socialismo alemán, ¿no? Y el socialismo chino también. ¿Y quién financió el socialismo chino? Entonces, lo que dice ahí el artículo, China no tiene la capacidad militar, no tiene la capacidad tecnológica para superar a Estados Unidos. Y la capacidad que tiene China, ¿quién se la dio? Se la dieron los industriales norteamericanos. Exacto, pero si estos señores, si quisieran bajarle el pulgar a Estados Unidos, no estarían publicando este análisis. Estos señores quieren guerra permanente. Por eso es una nueva guerra fría. No es un desplazamiento, es un conflicto. Claro. Ahora, ¿y por qué quieren guerra permanente? ¿Qué quisieron en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué quisieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué quisieron con la Guerra Fría? Quisieron crear una estructura supraestatal. La estructura de la Liga de las Naciones, de las Naciones Unidas, y la estructura que vendrá. ¿Qué te dicen del Foro Económico por Estados Mundial? Unidos, que es una plutocracia por ellos. que les sirve como mediador. Sí, pero es una plutocracia que les sirve como mediador y que es más permeable que cualquiera de los otros sistemas. Los otros sistemas los controlan desde lejos. Estados Unidos lo controlan y lo gobiernan directamente. Por eso el CFR es norteamericano y no está en Bruselas. Por eso el FMI está en Washington. Por eso la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, en el edificio Rockefeller. Porque son norteamericanos. Por más que vos digas, no es una cuestión nacionalidad o patriótica, es la funcionalidad de Estados Unidos. La funcionalidad de Estados Unidos todavía es muy grande. Cuando no exista más funcionalidad de Estados Unidos, ahí va a haber ganado China la contienda y ellos se habrán escorado para China o para quien sea o quien quieran inventar y alentar. Pero por el momento Estados Unidos no se está desplazando del mapa. Yo creo que por el contrario se está hundiendo todo el planeta con Estados Unidos y China ahí. Y China tiene muchos problemas, que es algo que vos lo dijiste antes que nadie. Me acuerdo de tu programa de Evergrande. Muchos problemas. Muchos problemas que inclusive en este programa vamos a ver problemas brutales de China. El problema es que, de vuelta, yo lo veo diferente.
va a ganar China. No, no va a ganar China, porque China como país, el Estado chino no es el que tiene el poder. Es el gobierno americano, el gobierno estadounidense, está cooptado por la Comisión Trilateral desde el año 74, desde la administración de Carter. Has tenido decenas y decenas de funcionarios que inclusive Sutton va mucho más lejos también. Va con el tema de las sociedades secretas, con Skull and Bones y esto que lo otro. Totalmente cooptado. Ahora, ¿el gobierno chino no está cooptado? El gobierno chino es mucho más fácil de cooptar, porque el gobierno chino es un solo partido. Seguro. No estoy tan seguro. O sea, sí, es un partido lleno de facciones, que es lo que pasa en cualquier régimen unipartidista. Y la dominante en este momento es una que le está diciendo a algunas empresas norteamericanas, gracias por sus servicios prestados, hasta luego. Y eso le genera problemas también, muchos problemas. O sea, yo no estoy tan seguro de que sea 100% dominable Xi Jinping, porque el mundo no es un juego de cartas de 4 personas, son muchos intereses en disputa con actores dominantes que tratan de coordinarse por encima, pero que China tiene voluntad, una voluntad de autonomía frente a Estados Unidos superior que la que tenía cuando era un títere norteamericano en la época de Kissinger y Rockefeller de los 70s y 80s. Y sí, a mí me parece que existe esa voluntad de autonomía. Hay que ver cómo se gestiona. Pero como yo te digo, no veo de ninguna forma que le estén bajando el pulgar a los Estados Unidos. Es más, yo creo que esa retórica lo favorece. La usaron durante la era Trump, a esa retórica. Ya dejamos de liderar el mundo, está todo mal, Estados Unidos sale del escenario, etc. Y era una retórica política. Es decir, bueno, hay que volver a los tiempos de Obama, hay que volver a los tiempos de Clinton, hay que volver. Y ahora siguen usando eso y dicen, bueno, todo esto justifica más gasto militar, más despliegues diplomáticos, más alianzas internacionales, más desenvolvimiento de Estados Unidos en el tablero de la deuda mundial, por más estar recontraendeudado, ayudar a regímenes como Argentina, sin ir más lejos. ¿Quién le está destrabando los fondos adelantados en el FMI a Massa? Los yanquis. ¿Bajo qué pretexto? ¿Cómo le venden a Estados Unidos esto? Bueno, no podemos perder otra baldosa en el patio de atrás. No podemos perder ni un solo aliado porque nos amenaza China. Para mí es una retórica que favorece a los dos bandos. Es que acá este segundo artículo de Foreign Affairs, que habla de, el título es La ansiedad por el estatus de China. Beijing lucha para ser tratada como el igual de Estados Unidos en el escenario mundial. Acá, vos fíjate, empieza el artículo con un párrafo que habla, ¿te acordás el caso de los globos de vigilancia? ¿Cómo funciona esto? Va el globo de vigilancia, lo derriban, fue China. Del otro lado, ¿qué te dice China? Nosotros también tenemos 200 globos de vigilancia al año de la CIA. Pum, 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 lo derribamos, listo, ya está. Es siempre la narrativa que hacen para iba a decir el espectador, ¿no? El ciudadano, digamos, pero es una obra de teatro. Para el espectador chino, lo llenan de el enemigo, Estados Unidos, el tío Sam, esto y lo otro. Al ciudadano norteamericano es la otra narrativa opuesta, ¿no? Pero es la misma narrativa. La creación de estos opuestos y la lucha, ese conflicto de opuestos va a terminar en el orden que quieren ellos. Así es, al menos como lo veo yo. El artículo que habla de China necesita, ¿no? Está pidiendo respeto, está pidiendo que se lo considere una potencia, que se lo considere, como lo que hizo en la guerra, ¿no? Asumir el rol de... Sí, está pidiendo porque no tiene condiciones para exigirlo. Eso es algo que sobrevuela el artículo. Todavía no tiene condiciones para exigirlo. Claro. Estados Unidos tiene la fuerza y la prepotencia para exigir todavía en muchos lugares lo que se le antoja. China no. Claro. China lo intenta. China tiene las condiciones económicas sobre la trampa de deuda que tiene sobre muchísimos países, más la necesidad de las cadenas de producción internacionales de los productos chinos. Fíjate, ejemplo, en 2020 con los cierres, me acuerdo había salido la noticia de que el 90% de los productos, ¿no? No quiero decir por YouTube Friendly, eran chinos. Entonces, si cortaban la cadena de suministros, no había más remedios para nadie. ¿Entendés? Entonces, bueno,
Ahora, ¿cuál es a ver si yo lo interpreto de la misma forma, la conclusión de este artículo? Tenemos que reformar el orden internacional para acomodarse a la nueva estructura geopolítica, ¿no? Que sea friendly, cooperativa para todos lados. Ahora dice, el Mira, arquitecto es Estados Unidos, dice que lo tienen que impulsar. yo me los leí a los dos. Enteros, te los pasé ayer a último momento, o sea, entiendo, o sea, pero bueno. No, la conclusión del artículo no es que tenemos que reformar el orden, tenemos que defender el orden. Es la línea de este artículo. Hay otros, seguramente expresa distintas líneas de pensamiento en el Consejo de Relaciones Exteriores, Foreign Affairs. Como te decía, ayer vi también una encuesta donde tenía expertos que decían se acabó la unipolaridad o se está acabando, y otros que decían de ninguna manera. Pero este artículo en particular no está diciendo eso, está describiendo algo que plantean como un problema de difícil solución, que es algo más o menos como lo que viene trabajando The Economist. Aunque The Economist me daría la impresión que está un poquito inclinada a la idea de que China avanza mucho y los Estados Unidos se queda porque son los Rothschild, porque tienen muchos negocios en China. Siempre hay que leer eso, los intereses editoriales. Pero yo estoy de acuerdo con vos, Nico, en el fondo del asunto. Obvio que esta Guerra Fría lo que quiere es un orden internacional útil para las élites. Pero por supuesto que sí. Ahora, tal vez lo que no coincido es que haya una verdadera desdolarización y un verdadero desplazamiento de Estados Unidos. Para mí está por verse. Pero bueno, la conclusión es compartida. Es que, a ver, capaz que tengo un problema, no sé, cognitivo. Fíjate que la frase que dice, la durabilidad del orden internacional, por lo tanto, depende de si sus instituciones centrales, ¿y cuáles son las instituciones centrales del orden internacional? Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, secundariamente Sí, el FMI y el Banco Mundial. pero está sugiriendo que Estados Unidos tiene que mantener el rol central. Entonces Estados Unidos tiene que concederte la dádiva a China por sus propios intereses, pero para seguir mandando. O sea, es darle un poco de placebo a China para que No, acepte que es el número 2 y se quede tranquilo. es que, ¿qué le dicen? O sea, mi punto de vista, las élites financieras internacionales, ¿no?, que están detrás de esto, le están diciendo al político, al que tienen en el bolsillo, le están diciendo, tenés que reformar el orden para acomodarse a la situación nueva y mantener una cooperación, una paz y esto que lo otro. Ahora, y el orden que quieren es, entonces, le va a ceder más estatus y le va a ceder más poder a estas instituciones que crean el orden internacional, que es lo que venían pidiendo, no sé, qué sé yo, desde Cecil Rhodes y compañía. Sí, pero entonces no es una caída de Estados Unidos, un desplazamiento de Estados Unidos. Es No, es darle más poder a ese orden internacional. que no es multipolar. O sea, desterremos esa No es palabra porque no multipolar. es cierta. No Es es multipolar. bipolar. Es bipolar. Está bien. Igual a mí me parece muy enriquecedor que podamos tener esta conversación y que el público también participe y comente sus Es opiniones que o formule su propio la, criterio. la muestra clarísima de que no es multipolar es que si fuera realmente multipolar como lo que propone China de cara al público, que todos los votos valgan igual en las Naciones Unidas, si fuera realmente así, no podrían construir lo que quieren, porque sería imposible de coordinar todos los países. Entonces, por eso los dividen en bloques. Y lo más fácil es dividirlo en dos bloques gigantescos, que arrastren y ahí sí se crea la estructura. Sigamos, Nico, porque tenemos muchas noticias, pero muy, muy enriquecedor. Igual, las dos líneas que tenemos, o sea, vemos lo mismo como desenlace y tenemos tal vez un diagnóstico con algunas diferencias sobre el desenvolvimiento, ¿no? El nudo, pero la conclusión es la misma. Ahora, cualquiera de los dos puntos de vista que Es tenemos malísimo para todos. y es crítica, es totalmente crítico de la hegemonía norteamericana, es totalmente crítico de la farsa patética de la alternativa, la teórica alternativa. O sea, vos lo estás diciendo, detrás de, según tu modo de verlo, es la élite occidental la que está detrás
del empoderamiento de China y de su falso discurso, en tus palabras, multipolar. No es que vos estás diciendo, como impera tanto la moda hoy, de, no, los BRICS son una alternativa, No, Rusia y China son diferentes. No, para nada. O sea, nuestro matiz tiene que ver con un análisis objetivo de las cosas. La postura moral y antiestatista es la misma. es que vos fíjate que es el punto de lo que dijiste en el artículo anterior. La caída de la Unión Soviética, ¿no? Por los problemas que explicó Hayek, Mises, la imposibilidad de cálculo económico, la economía iba a colapsar, no iba a funcionar, que esto, que lo otro, y bla, bla, bla. Bueno, Algunos de esos problemas los tiene China, por más que es los tiene China, mucho claro. más eficiente la corpocracia china, porque hubo una intervención mucho más férrea de los norteamericanos en el diseño del sistema. Pero muchos de esos problemas los tiene China. Entonces China tiene un montón de limitantes para convertirse en una potencia dominante. Tantos problemas tiene Estados Unidos hoy para crecer, Estados Unidos no va a crecer, como los tiene China. Entonces, lo que yo veo es una situación que va a durar muchísima, esta situación. Estados Unidos número 1, China número 2, y peleando. Porque no es que hay uno que está con un gran envión y el otro para abajo. No, están ahí. Están los dos mal. Y es parte del plan que estén los dos mal. Porque son más utilizables. Claro, es que también es parte del plan tratar de equilibrar un poco la balanza para que la amenaza sea proporcional. O sea, fíjate, antes lo que dijimos de Saturn. O sea, la Unión Soviética financiaron la revolución, armaron los planes quinquenales, le transfirieron tecnología, le transfirieron armas, le transfirieron... Es así, facilitaron. Ahora, con China hicieron lo mismo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Tras la caída de la Unión Soviética, el fracaso del experimento soviético, lo que dice el artículo del anterior, el mundo unipolar, ¿no? ¿Qué sentido tiene la estructura que ellos quieren en un mundo unipolar? Tiene sentido igual, ¿eh? O sea, el punto de la gobernanza mundial, ser un imperio total, tampoco les molestaría demasiado. Yo creo que se adecúan a los tiempos también. Y en este momento creo que tiene una estructura de intereses que es más beneficiada por el conflicto que por el consenso. Pero bueno, Seguro. la Es que el historia va a conflicto hablar. los beneficia. El conflicto, la crisis es la oportunidad. Ahora, y cerrando, y el tema de la desdolarización no va a ser instantáneo. Vos fíjate todas las cosas que pasan, que faltan, digamos, en las cosas que estoy diciendo yo. Falta un montón. Pero lo que sí sostengo, que los pasos se han empezado a dar, ¿no? ¿Por qué los bancos centrales acumulan oro como si no hubiera un mañana? O sea, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Por qué sueltan los bonos norteamericanos? ¿Por qué acumulan oro? Sí, pero a ver. Quizás preparándose para un conflicto internacional a gran escala. Pero claro que sí, por supuesto. Pero eso no va en apoyo de que el dólar vaya a ser reemplazado por los DEG en el comercio internacional. Por lo que te dije del FMI, o sea, eso no está refutado. Igual es obvio que el dólar se debilita, porque la gestión del dólar es pésima. El punto es que la alternativa no está tan a la vista. Puede haber propuestas. Igual, ¿sabes qué es lo que me divirtió cuando mostraste el artículo de Wikipedia del nuevo jefe de asesores económicos de Biden, que es licenciado en música? Leí ahí que licenciatura en música, o sea, en fin, una tecnocracia renga, diría yo. Siempre hay dos partidos en la élite igual, ¿eh? Está el férreamente anti-chino, que es que hay que mantenerlos domesticados, encarnado por Soros, y el mayormente pro-chino, encarnado, por ejemplo, por Schwab. Están los dos. O sea, están los dos. Y hoy lo que yo veo es que los de Silicon Valley ya están empezando a mirar con cierta desconfianza a China, donde fabricaban y todavía fabrican muchas cosas, antes fabricaban todo. ¿Por qué China también quiere su torta, su porción de torta o su trozo del pastel digital mundial? En fin, sigamos. Bueno, ahí me sale con la limitación de que no estoy suscrito, ¿no? Pero ahí está el artículo de Bernstein. Destronar al rey dólar. Del músico.
Claro, Bernstein. ahora, fíjate, un poco capaz que en sintonía con lo que estamos hablando. La Fundación Rockefeller, ¿no? Y la O, ¿no? M, ya saben. Sí, sí. Anuncian una asociación para ampliar la preparación para los temas ecológicos. 23 de mayo aportaron 5 millones para centros de detenciones de problemas ecológicos, ¿no? Me parece más que elocuente. Bueno, esto en el marco de el jefe de esa misma organización, de la OM, ¿no? Ese que anuncia que se vienen problemas mucho más graves que los de 2020. Pero tengo que decirte una cosa sobre Bernstein que estoy viendo acá. Él no es el jefe actual del Consejo de Asesores Económicos, porque Fue lo reemplazó nominado. Cecilia Rose. En este momento es un jubilado, igual que el ex banquero de Inglaterra. Un jubilado que te puede contratar el lobby chino para que digas esas cosas también. ¿O No, no? pero en el 2014 lo dijo. Está bien. Con otra coyuntura distinta. La de 2014 a la de hoy. Era un poco menos facciosa también. Pero bueno, estos tipos también son lobistas. O sea, es su función casi predilecta. Cuando no son funcionarios están operando para ciertos intereses y cuando son funcionarios también. Igual, Nico, vamos con las próximas notas porque vamos a tener oportunidad perpetua para hablar de esto, creo, por lo menos por mucho tiempo. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.